vamos inmediatamente a conversar con Carlos Díez-Canseco. Él es gerente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Y con él vamos a hablar tras el anuncio de MMG, la minera china que ha anunciado hoy el cese, correcto, el cese de sus operaciones de extracción de cobre en nuestro país. Cobre, que hoy por hoy está en un precio buenísimo a nivel internacional, una oportunidad no de cobre sino de oro para aprovechar, y recibimos estas noticias en momentos como este, en los que hay que reactivar la economía y hay que dar señales justamente para empujarla, pero lamentablemente esta es la noticia. Y le damos la bienvenida entonces a Carlos Díez-Canseco, gerente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Buenas noches. Buenas noches, Melissa. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, primero preguntarle cómo afecta este anuncio a la inversión minera desde su punto de vista. Bueno, este es un anuncio muy serio, no solamente para el sector minero, la inversión minera, sino para todo el país. La verdad es que Las Bambas es una de las principales empresas mineras del Perú. Es una de las inversiones privadas más grandes que se ha dado en el país, prácticamente 10.000 millones de dólares. Hace 4 o 5 años que está ya en operación comercial, pero ha sido permanentemente atacada de alguna manera o limitada en el desarrollo de sus operaciones. Es una operación de estándares muy altos que podría estar produciendo 400.000 toneladas métricas de 450.000 toneladas métricas de cobre al año, pero actualmente no puede llegar debido a todas las limitaciones y a los problemas que le hacen, sino a 300.000, o sea, está produciendo las 2/3 partes de su capacidad, lo que de verdad afecta no solamente a la empresa, sino afecta a todo el país. Porque correcto, que la empresa no produzca todo lo que puede significa que tenemos menores exportaciones, significa que la empresa contribuye menos al fisco y significa que la región de Apurímac del 3% de las ventas de la empresa, lo cual es sumamente importante, lo ha dicho ya el gobernador regional, y Apurímac está dejando de recibir 1,5 millones de soles diariamente, y la verdad es que el país no está para este tipo de pérdidas. Correcto, Apurímac, y además de eso, precisamente una de las zonas más deprimidas de nuestro país, una de las regiones más pobres de nuestro país, que ahora se va a quedar sin el canon, que lejos de si ha sido bien aprovechado o no aprovechado por el gobierno local, el gobierno regional, es dinero que le corresponde a ellos y que ya no van a tener. Mire, Melissa, la verdad sea dicha, desde que entró la empresa a trabajar en Apurímac, la pobreza se ha reducido de casi un 70% a 30%. O sea, la dinámica que ha generado la empresa en la economía de Apurímac ha sido sustantiva para una mejora de los niveles de vida en Apurímac. Han habido mejoras también en los temas de agua, de desagüe, de conectividad, etcétera, etcétera. Entonces, sí, Apurímac está aprovechando estos recursos para beneficio de la población, pero lamentablemente la actitud que tienen algunos pobladores del entorno lejano de la operación están afectando la producción de esta empresa, y esto lamentablemente también es una muy mala noticia para el Perú, para el mundo con respecto a las inversiones mineras en el Perú. Perú es un tremendo región minera, sin embargo lo único que estamos haciendo es dando malas noticias con respecto a la minería. Hace poco hubo un problema en Ayacucho, donde hubo unas declaraciones muy desacertadas e inoportunas que afectaron a una empresa nacional como Hochschild. Anteriormente hubo problemas en Antamina. Entonces estamos viendo que hay ahí cierta impericia, por decirlo menos, con respecto al manejo de algo que es fundamental para el país. Es importante que la producción continúe, y las empresas de las que estamos hablando son empresas de primer orden, no solamente a nivel nacional, sino a nivel global.
Correcto. Si nos permite, tenemos un cuadro que quisiéramos mostrar para que el público, a veces una imagen habla mucho más claro o mucho más claramente de cuál es la realidad de, por ejemplo, la producción de cobre por empresas. Y aquí tenemos de enero a octubre del 2021 cómo se subdivide la producción de cobre, siendo en este caso Antamina la que produce el 20,4%, le sigue Cerro Verde con 18,1%, luego Sauder con 17,7% y las Bambas allí con aproximadamente 13,3%, Chinalco 9,7%, Antapacay 7,4%, Hudbay 3,3% y otros 10,1%. Entonces, bueno, esto es lo que se estaría perdiendo, digamos, en relación al cobre. Tras el anuncio de cierre de operaciones en las Bambas, y no solamente eso, sino que 8.000 personas quedarían sin trabajo. Fíjese, en las actuales del total del valor de las exportaciones mineras, en este momento el 60% es cobre. Y eso es importante porque es un producto con mucho futuro en el mundo. Es de alguna manera el metal del futuro, es el metal que está vinculado con los cambios ambientales, con los cambios en el sistema energético, los carros a electricidad ahora van a usar mucho más cobre, las conexiones están demandando mucho más cobre y el Perú en eso tiene una gran cantidad de recursos, como lo tiene el norte de Chile, por ejemplo. Exacto. Y Chile solamente con cobre ha logrado generar un nivel de desarrollo muy interesante en el país. Acá no solamente tenemos cobre, pero tenemos suficiente como, por ejemplo, para alcanzar la producción chilena. Sin embargo, este tipo de acciones, este tipo de situaciones Bueno, hay problemas siempre con la comunicación, vamos a esperar a que se restablezca. Sí, lo escuchamos mejor, señor Díez Canseco. ¿Aló? Perfecto. ¿Nos escucha? Sí. Si me estaba diciendo, a ver si retomamos la idea, por favor. Que tiene el cobre en el Perú, ¿no? Que es el 60% de las exportaciones mineras. Y tenemos un gran potencial casi como para alcanzar la producción chilena si es que se dieran las inversiones que podemos desarrollar. Sin embargo, este tipo de situaciones hacen que los inversionistas de alguna manera retengan la inversión. Es más, le digo, en el propio Las Bambas, hace por lo menos un año está parado un proceso de inversión de $2.000 millones para desarrollar uno de los otros yacimientos que hay ahí, que es Chalcobamba. Sin embargo, en el Perú, pese a la situación que tenemos, nos damos el lujo de no aprobar una inversión de $2.000 millones, que la empresa estaba dispuesta a invertir hasta hace poco. Exacto. Ahora, hay que decir también que el problema específico de las Bambas no es de este gobierno, viene de gobiernos anteriores, porque los bloqueos tampoco son de ayer, ni de antes de ayer, ni desde que empezó Castillo, ni desde que empezó Sagasti, y así nos vamos hasta atrás. Hay un problema social tal vez no atendido, la población, que es la que entiendo son los que bloqueaban las vías de las Bambas para sacar el mineral. ¿Tienen realmente argumentos para bloquear? ¿Tienen argumentos en sus demandas? Fíjese, le digo, o sea, como dicen, la protesta es una cosa que se puede hacer, pero la protesta no puede afectar derechos de terceros. En todo caso, lo que entiendo, y es el trabajo que viene haciendo la empresa en la región, es que con las comunidades de entorno la relación es muy fluida. Es más, el 50% de los trabajadores de Las Bambas, que son más o menos 8.000 trabajadores directos, el 50% son un 30% de Apurímac y un 20% del Cusco. O sea, es gente de la propia localidad. Y además hay una serie de servicios que son dados por las empresas comunales. Entonces, pienso que el tema del relacionamiento con el entorno es un relacionamiento positivo y que está brindando beneficios. Sin embargo, el problema no está en el entorno de la empresa, en la zona de Apurímac, está fundamentalmente en el corredor minero, que es la carretera que sirve para sacar los minerales. Y esas son comunidades o poblaciones que están a 200, a 300 kilómetros de la empresa. Y otra cosa importante,
muchas veces el problema no es de la empresa. Anteriormente las demandas que tenían las poblaciones era por una carretera que no era de la empresa, era una carretera del Estado peruano. Exacto. Y se supone que nuestra legislación dice que el bloqueo de carreteras está prohibido y está penado. Sin embargo, ha habido inacción. Otra vez digo, no solo de este gobierno, sino de gobiernos anteriores cada vez que había un bloqueo de carreteras, hablando específicamente de las Bambas o de otros ejemplos, ¿no? Lo que hemos visto hace un momento, no se me viene el nombre de la minera, pero hubo hasta quema del campamento minero, vandalismo, en fin. Escucho, hubo un problema con 4 empresas mineras. Exacto. Hubo un ataque también a una empresa específica, pero se quiso o se anunció un cierre de operaciones que no tenían ningún sentido. Eso le costó a una empresa peruana, simple y llanamente el anuncio, le costó a una empresa peruana una caída en sus valores en la bolsa de Londres enorme. Este mismo anuncio que está haciendo MMG en la bolsa de Hong Kong también significa una reducción del valor de la empresa. Entonces hay que tener en cuenta esas cosas. Pero nuevamente le insisto, esas son cosas con la empresa. Pero en este caso, en este tipo de condiciones, los que más perdemos somos todos los peruanos. Todos, porque todos recibimos los beneficios de los recursos que generan estas empresas, de los impuestos que generan, de la actividad económica que generan. Hay más o menos 85.000 trabajos en torno a las Bambas, no directamente relacionados, pero de todos sus proveedores. ¿Se imagina usted la cantidad de trabajo que generan, las familias que dependen de eso? Exactamente. Muy bien. Muchísimas gracias a Carlos Díez-Canseco. Tengo que terminar la entrevista. Muchas gracias por los alcances que nos ha dado respecto al cese de las Bambas en nuestro país, de las operaciones de las Bambas en nuestro país. Lamentable. Y nos va a golpear económicamente, lamentablemente.